este avance en materia de participación femenina en la Cámara de Diputados. Creo que son avances bien importantes, especialmente el último es la ley de igualdad que se generó hace unos años. Pero cuando uno va a los congresos locales, que son el lado izquierdo, pues uno ve, está chiquito, pero las verdes son las mujeres. Entonces todavía estamos lejísimos en los gobiernos locales de que haya esa igualdad en la participación, en la oportunidad de que haya mujeres en las cámaras locales del Congreso. Entonces, todavía las siguientes. Entonces, la reflexión final es de qué manera podemos ir más allá en materia bien concreta de un desarrollo social que tenga como objetivo, por ejemplo, la igualdad de oportunidades, que tenga como objetivo que esa igualdad de oportunidades pase por la igualdad y la mejora del acceso efectivo a los derechos, y cómo, que aquí es la parte de discusión del Coneval, cómo generar indicadores de ese proceso que sean igualmente importantes que lo que ha sido en los últimos 4 o 5 años el indicador de pobreza, y que políticamente mueva a los gobiernos hacia esos procesos de mucha mayor efectividad de largo plazo en la política social. Entonces, la reflexión, a lo mejor en la Cámara, diputadas, ¿qué podemos cambiarle a la Ley General de Desarrollo Social para que los indicadores relevantes, políticamente relevantes, puedan ser tales que en la siguiente generación de política social muevan la política social más allá de programas sociales, más allá de programas presupuestarios, hacia cambios importantes? Pongo un ejemplo de una estrategia que va más allá de programas sociales, que son las acciones afirmativas. La razón de que hoy tenemos 41% de mujeres en la Cámara de Diputados fue una acción afirmativa. Fue la obligación de que hubiera la mitad de las mujeres compitiendo. A los hombres no nos gustó tanto porque eso nos quita espacio, pero eso hace un México mucho más incluyente y mucho más efectivo. Y si eso sucediera en materia indígena, pasaría lo mismo. Si aquí hubiera, con acción afirmativa, curules para los indígenas, exprofeso para los indígenas, sería otro ejemplo de acción afirmativa que a lo mejor no nos gustaría a los no indígenas, pero eso iguala más rápido las oportunidades que simplemente hacerlo a partir de programas sociales presupuestarios. Entonces, esa es la reflexión que queríamos tener, y termino simplemente platicando que a partir de lo que pasó el año pasado con la encuesta de 2015, con la cual el Coneval estaba ya preparado para medir pobreza, lo que nos pasó, y lo digo porque es parte de la pregunta que nos hacen, y es una lástima que no haya venido el INEGI, porque hubiera estado a todo dar a hacerlo juntos, pero bueno, en otra ocasión pues se puede hacer. Lo que pasó lo que pasó con esa encuesta es que el ingreso calculado por el INEGI en esa encuesta fue mayor de lo que se hubiera esperado. No fue comparable, como lo dijo el INEGI, no es comparable con los años previos. Y si el Coneval hubiera medido pobreza con ese ingreso, hubiera sido una pobreza tan baja que hubiera sido totalmente increíble. El Coneval prefirió no medir pobreza porque lo más relevante para nuestra medición de pobreza es la comparabilidad en el tiempo. La medición de pobreza depende de un conjunto de decisiones metodológicas y, por lo tanto, lo mejor para la ciudadanía, para la confianza con la ciudadanía, es que el Coneval o el INEGI o con quien haga estadísticas le dé certidumbre de que estás midiendo lo mismo y estás evaluando con el mismo parámetro. Entonces, dado que el ingreso no fue comparable con los años previos de acuerdo
a lo que el INEGI dijo. Lo que hicimos es simplemente medir las variables que sí eran comparables, que son las 6 variables de las carencias que tenemos hasta 2015, el acceso a la salud, el acceso a la seguridad social, el rezago educativo, pero no el ingreso, y por esa razón la pobreza 2015 está pendiente. ¿Cuál es el gran reto? El gran reto es que en la encuesta 2016 que el INEGI fue a levantar al país en el año pasado y dará a conocer en agosto, finales de agosto de este año, la gran petición que el Coneval le hace al INEGI, a partir de pláticas que hemos tenido, la gran petición es importante tener un ingreso 2016 comparable con los años 2014, 2012, 2010, para tener ese proceso en el cual, con confianza, el Coneval pueda determinar la pobreza 2016 y sus componentes y poder tener la foto de largo plazo y decir, mira, nos ha ido así, bien aquí, no bien aquí, mejor acá, podemos mejorar acá, y eso le da certidumbre a la población. Ese es el gran reto que le hemos pedido al INEGI. La encuesta depende del INEGI. Nosotros, un poquito para hacernos, porque aquí luego veo que nos podemos hacer bolas, es lo que hace el INEGI, y lo ha hecho por muchos años, es levantar la información de hogares. Entonces el INEGI va con sus encuestadores y pregunta cuánto usted gana, usted tiene piso firme, usted qué tiene, y lo que el Coneval hace para medir pobreza es utilizar esos insumos, aplicar la fórmula de pobreza que es pública y que cualquier persona la puede ver, y cuando uno le aplica esa fórmula a esos insumos, le da un número. De hecho, hoy cualquier persona puede replicar las cifras del Coneval, puede volver a calcular la cifra del Coneval y te tiene que dar lo mismo que nos da a nosotros para que la gente tenga la confianza de que la medición es muy clara. Pero entonces la medición depende de 2 factores, de los insumos que recaba el INEGI y de la fórmula del Coneval. Esta fórmula del Coneval no ha cambiado, ni va a cambiar en los siguientes, en 10 años al menos no va a cambiar, así lo pusimos desde el año 2009, precisamente para evitar las tentaciones de cambiarla cada rato por procesos políticos. Entonces dijimos, miren, que no cambie nada en 10 años, y ya después de 10 años podemos replantearnos como Coneval, como sociedad, si la medición de pobreza hay que mejorarla, hay que cambiarla, pero a partir de un proceso nuevamente de análisis y diálogo, no súbitamente de un día para otro. Entonces, sí es importante, por lo tanto, esta petición que le hemos hecho al INEGI de que podamos tener un ingreso comparable con 2016. Si el INEGI tiene un ingreso adicionalmente que es diferente, que ya es mayor por cualquier razón que nos lo pueda explicar, bueno, podemos tener a lo mejor ese puente para tratar de ver qué va a pasar después, pero al menos ese ingreso comparable para nosotros es bien importante. Entonces, la última reflexión es, así como tuvimos una reflexión sobre la medición de pobreza originada en la Cámara de Diputados cuando se define la ley de desarrollo social, sí creemos, y lo hemos platicado con otros académicos, que se requiere también una reflexión académica y de muchos actores sobre la mejor forma de captar ingreso en las encuestas. No es una cosa fácil, no es fácil captar ingreso en las encuestas. El INEGI tiene 4 o 5 instrumentos que capta ingreso con funciones diferentes. Y por lo tanto sería bien importante para el país y para el INEGI, para quienes usamos el INEGI, la información del INEGI, tener esta discusión amplia más allá de lo político. Yo les digo, a ver, que la discusión trasciende el sexenio, porque si no trasciende el sexenio se vuelve muy política, ¿no? Si trasciende el sexenio ya se distensa un poco el tema político y podemos platicar con más claridad si hay que preguntar la pregunta de esta manera, si hay que enfatizar de esta manera y cómo ser compatibles, un poco más compatibles, si es que se puede, las cuentas nacionales, la encuesta de ingresos-gastos, la encuesta de ocupación-empleo y otros instrumentos que tiene el INEGI en donde se capta de alguna manera el ingreso del país y de los hogares. Por lo tanto, sí creemos que la agenda
puede ser interesantísima para los siguientes años, tanto en materia de captación de ingreso, en materia de mejorar eventualmente la medición de pobreza, pero sobre todo no olvidarnos que las mediciones tanto del ingreso como de pobreza son simplemente un instrumento para hacer mejor política pública, que es en lo que estamos la Cámara, el gobierno federal, los gobiernos locales y en el caso concreto de las instancias técnicas, el INEGI y el Coneval. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. No sé si tú quisieras hacer uso de la palabra, Ricardo.